Generalmente hablamos de los destrozos que generan los árboles luego de una tormenta que ocasionan muchos destrozos como árboles caídos, tendidos eléctricos, también falta de energía eléctrica y bueno, esto también es utilizado por los carpinteros de la Municipalidad de Asunción para tener materia prima y con mucha maestría. Ellos elaboran varios objetos de madera. Jazmín García nos informa desde la Dirección de Aseo Urbano. Te escuchamos, Jazmín, adelante. Sí, gracias. Y me estaba comentando aquí el arquitecto Emilio Aranda, jefe de áreas verdes, que son entre 60 y 70 los árboles que se caen en cada tormenta. Y por supuesto, esto hay que aprovechar, arquitecto. Sí, hay que aprovechar especialmente los árboles que dan buena madera, ¿verdad? Como el tallí, virapitá, curupaí y otros, ¿verdad? Porque el tallí es uno de los árboles que más caen en tiempo de tormenta. Realmente le sacamos beneficio a esos árboles caídos. Tenemos, por ejemplo, listones para bancos, fabricamos asientos para hamacas, sube y baja. También parantes y travesaños para pérgolas. Acá enfrente tenemos una carrocería que se está armando para un camión, ¿verdad? Sí. Tenemos acá unos tirantes de curupá de 4,5 metros. Justamente si ¿Verdad? puede explicar acá viendo, este es un tirante, No, esto es un listón para banco, ¿verdad? para banco de plaza. Sí, para banco de plaza, para reponer los bancos que están dañados, ¿verdad? Ya tenemos todo pintado, ¿verdad? Preparado para ir a hacer la reposición. Esto es un asiento para sube y baja y estos son asientos para hamacas, ¿verdad? Entonces de esta forma se va también realizando el mantenimiento de las plazas, espacios con madera recuperada de las tormentas. Por supuesto. Y acá tenemos unos tirantes de curupá de 4,5 metros que se va a usar para la carrocería esta que estamos preparando para este camioncito, ¿verdad? Sí, miren un poco, compañeros, lo que es esta carrocería. Así es que hasta vehículos de la municipalidad se benefician con las tormentas de alguna manera. Sí, y también pequeños muebles de oficina, así que de repente hacen falta, ¿verdad? En las oficinas de los diversos departamentos que tenemos, ¿verdad? Son mesitas, sillas, bancos, banquetas. Todo lo que se pueda sacar de la madera nosotros estamos aprovechando. Excelente. Y vamos a hablar entonces también acá con los protagonistas del trabajo diario, los que hacen la magia de transformar esta madera recuperada en los muebles y en todo lo que haga falta. Estamos con Sebastián Pasmor. ¿Cuánto están trabajando aquí en el taller diariamente? Y entre 6 estamos acá, pero ahora mismo estamos entre 5. Uno está de vacaciones y los 5 quedamos acá. Y hacemos lo que se puede acá el trabajo. Acá justamente un trabajo que acá se hizo. Los pequeños muebles estos son los pequeños muebles para oficinas y para los departamentos que nos solicitan. Tenemos acá unas mesas para colocar, qué sé yo, computadoras y estos son pequeños objetos que preparamos para papelería. Excelente. ¿Y cómo se sienten acá los muchachos al pasar por una plaza y ver el trabajo que está siendo aprovechado por la ciudadanía? La verdad que es lindo ver el trabajo que uno hace en la plaza, ¿verdad? Generalmente yo vengo de Luque y yo miro a veces en la plaza y veo que, por ejemplo, se suelta un asiento de hamaca, o sea, una hamaca. Yo vengo y le comunico acá a mi jefe, que es Julián Piller, y se va la gente a reparar otra vez. Y estamos bien, somos antiguos, ya 24, 25 años de antigüedad, tenemos casi todo. Pero yo invito también a la gente de juventud que venga también a practicar acá, porque no hay más carpinteros, no hay gente joven que venga, por favor, acá para aprender un oficio, porque la mayoría no quiere, es un trabajo peligroso, pero una vez que vos conoces este trabajo, ya no, como te digo, entre sí estamos acá, pero creo que estamos bien. Y siempre la carpintería tiene esta salida laboral también, así que muebles siempre va a hacer falta. Siempre, gracias a Dios, siempre. Bueno, muchísimas gracias. Y esta entonces es la situación que podemos mostrar. Algo bueno que sale luego de las tormentas que tantos estragos causan, pero al final algo hay que aprovechar. Así es. Bueno, muy bien.